con el día de hoy con Eduardo Ríos Milman, que es como él dice, de la casa, ¿no? Y me tocó estar aquí, estudié en la UNAM. No soy economista ni modo, bueno, soy actuario, pero esa parte. Y siempre que le hemos pedido que nos ayude en el radio y en otras ocasiones, siempre está dispuesto a apoyarnos. Él trabaja en INEGI, en el Instituto, la agencia gubernamental que genera, tú me corriges, Eduardo, pero quizá el 90% de la información de este país, ¿no? pues digamos que, bueno, también la Secretaría de Salud genera una buena cantidad, la SED genera otra buena cantidad, pero sí el INEGI es el principal agencia gubernamental generadora de información, y él es el responsable de estos sistemas de información y propiamente de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Entonces le pedimos que nos echara la mano en esta sesión para que nos dijera acerca de los hallazgos de esta encuesta, que además de su importancia por sí misma, es un insumo que utiliza el CONEVAL, ¿no?, para hacer sus evaluaciones de política social. Gracias, Eduardo, ¿no? Tienes la palabra. Pues gracias por la invitación. Coincidentemente andaba yo por acá, me tocó ya estar en la Universidad de Quintana Roo, hablando en general de todas las encuestas. Entonces regresé en la noche y pues me coincidí que estaba por acá. No, pues más agradecido, más te hubieras podido quedar allá. Bueno, pues adelante. Bueno, la idea de la presentación es darles un panorama muy general de los antecedentes, los objetivos de la encuesta. Voy a entrar muy rápidamente a algunas partes de todo conceptuales de la encuesta, pero el principal objetivo es ver los resultados de la los resultados que recientemente se publicaron en julio de este año de la ENI, que se levantó en el 2014. Y a la luz, ustedes han de haber visto, igual seguramente han estudiado ya mucho los resultados, un poco la polémica que se ha desatado, porque pues, como ustedes saben, junto con esta encuesta levantamos lo que llamamos el módulo de condiciones socioeconómicas, que conjuntamente es el insumo principal para que CONEVAL haga la medición de la pobreza. Y entonces los resultados que saca la NIC, que saca el módulo, de repente uno dice, bueno, ¿a cuál le hago caso? Si quieren ahorita lo vemos, sobre todo si hay dudas, pues lo vamos platicando, ¿no? Entonces, bueno, yo empezaría por cuáles son los antecedentes de esta encuesta. Esta encuesta tiene antecedentes que datan desde los años 50, en que ya se realizaba una encuesta de ingresos y egresos de la población, y la levantaba por la Dirección General de Estadística, que tiene más de 100 años de existir como Dirección General de Estadística, pero la fue levantando en diferentes instituciones o diferentes dependencias en donde estaba inscrita la Dirección General de Estadística. Se levantó en los 50, después en los 60 lo levantó perteneciendo a la Secretaría de Industria y Comercio, también en los 60, luego en el 63 y 68 la levantó el Banco de México con una temática igual o similar. Después regresa a la Dirección General de Estadística, otra vez a la Secretaría de Industria y Comercio. Cuando pasa a la Secretaría de Programación de Presupuesto, lo vuelve a levantar la Dirección General de Estadística, y así mismo en la Secretaría de Programación de Presupuesto. También la levantó la Secretaría del Trabajo en algún momento. Como INEGI, el INEGI surge en 1983 ya como instituto. Entonces es a partir del 84 que el INEGI ha sido el responsable de levantar esta encuesta, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, y inicialmente se levantó en el 84, 5 años después se volvió a levantar en el 89, y a partir de 1992 se levantó como una encuesta ya regular y con levantamientos cada 2 años. A partir del 92, por ahí aparece el 2005 que agrega un año inmediato entre estos periodos de 2 años, y fue por una petición muy específica del gobierno en ese momento, porque venía el cambio sexenal, el cambio presidencial, y una petición muy específica. Eso nos metió en muchos problemas como instituto, todavía no éramos un instituto autónomo.
Entonces nos metí en muchos problemas y lo que se decidió es que se determinó que el levantamiento de la ENIC, los resultados que se generan, siempre se van a publicar a mediados del mes de julio. Esto asumiendo que las elecciones siempre estaban el primer domingo de julio. Entonces, para poder publicar resultados que no tuvieran que ver, que nadie las tomara como partido político o como bandera de si subió, bajó, etcétera, ya es un principio que todos los resultados se generan alrededor del 16 de julio del año siguiente que se levanta la encuesta. Bueno, ahí está hasta el 2012 como antecedente, ya recientemente se levantó la 2014. Y bueno, como ustedes comprenderán, desde que surge como ENIC, pues ha habido revisiones de la encuesta, ha habido algunas adecuaciones, algunos incrementos de preguntas, pero siempre se ha tratado de conservar la comparabilidad entre los eventos. Entonces hay un corazón de la encuesta que permanece en la captación de la misma. Es común en todos los levantamientos. El objetivo que tiene la encuesta es el proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución. Entonces, bueno, aquí no solo son los ingresos, también son los gastos. El añadido que le hacemos del módulo de condiciones socioeconómicas que utiliza Coneval para la medición de la pobreza solo capta el ingreso. La ampliación es solo en la parte de ingresos y las dimensiones de la pobreza. La ENIC tiene además la captación del gasto. Bueno, y desde luego esta información de ingresos y gastos se acompaña de una información sociodemográfica, de características de los hogares y de las 7 dimensiones que sirven para la medición de la pobreza para acompañar toda la información del ingreso y el gasto de los hogares. ¿En qué se ha utilizado la información? ¿Cuál es la utilidad de la información? Originalmente la ENIC servía o era un insumo muy importante para los ponderadores del Índice Nacional de Precios. De hecho, se hacía una sobremuestra, se hizo durante mucho tiempo, que pedía el Banco de México para que tuviera representatividad de las ciudades en donde tenían su medición del Índice Nacional de Precios del Consumidor. Y ahora recientemente sirve para las mediciones de la pobreza, como ya lo mencionaba yo con Coneval. Desde luego también está pues, para ver la distribución del ingreso y se utiliza para las cuentas de hogares del sistema de cuentas nacionales. Y adicionalmente pues, sirve para estudios de nutrición, sirve para estudios sociodemográficos, para el diseño y evolución de políticas públicas y estudios de mercado. Nada menos ayer en Quintana Roo había unos mercadólogos que querían saber el consumo y el gasto que tenían en la entidad. La ENIC no da resultados más que a nivel nacional, no da resultados por entidad federativa, salvo cuando una entidad federativa nos pide la ampliación de la muestra. Bueno, la población a la que se levanta la población objetivo es la población de los hogares nacionales o extranjeros que residen habitualmente en las viviendas particulares dentro del territorio nacional, o sea, no vamos a viviendas colectivas, solo a las viviendas particulares. Y la unidad de análisis es el hogar, bueno, la vivienda, al interior de la vivienda el hogar y al interior del hogar los integrantes del hogar. La cobertura, como ya mencionaba, está diseñada para dar resultados a nivel nacional y dentro del nacional tenemos distinciones entre lo urbano y lo rural, entendiendo lo urbano y lo rural como las localidades menores de 2.500 y las localidades de más de 2.500. Es un convencionalismo, sabemos que depende de muchos estudios, define la parte urbana y rural. Aquí así la estamos concibiendo, ¿no? A veces preferimos hablar más de la información referida a localidades menores de 2.500 y mayores de 2.500 sin manejar el término urbano-rural, pero bueno, para efectos prácticos le vamos a llamar urbano-rural para no estar repitiendo mayores de 2.000, menores de 2.500 que lo llamamos urbano-rural. Y como les decía, de repente hay algunas entidades que solicitan que se les amplíe su muestra para tener representatividad del Estado y poder tener resultados del Estado. Esto sucedía mucho hasta antes de la entrada del módulo de condiciones socioeconómicas, porque querían tener mediciones del ingreso y de algunas variables para poder hacer mediciones de la pobreza en el Estado. A raíz de que surge el módulo, ya se tienen resultados a nivel de entidad federativa, entonces eso ha disminuido mucho. Ya solamente las entidades que tienen interés en captar también el gasto nos piden ampliación. En la 2014 solo Tabasco pidió ampliación. Bueno, el marco conceptual, desde luego, se apega y trata de
cumplir con las recomendaciones internacionales. Y digo trata de cumplir porque por eso son recomendaciones, se tienen que adaptar a la realidad del país. Nos apegamos a las resoluciones e informes de las 19 conferencias internacionales sobre la estadística del trabajo de la OIT, el reporte final del grupo Canberra, que es un grupo de expertos de las estadísticas del ingreso de los hogares, desde luego el manual de encuestas sobre hogares de Naciones Unidas, y estamos articulados con el sistema de cuentas nacionales y con todas las encuestas en hogares que levanta el INEGI. Es un marco común en las encuestas en hogares. Entonces aquí voy a entrar rápidamente a algunas cuestiones conceptuales de la encuesta. ¿Qué es el ingreso corriente total o cómo concebimos el ingreso corriente total? El ingreso corriente total de los hogares se forma de las entradas tanto monetarias como no monetarias que satisfacen estos tres criterios. Son unos criterios de inclusión y un criterio de exclusión. Los criterios de inclusión es que sea regular, es decir, que las entradas estén sujetas a una concurrencia ininterrumpida en un periodo dado, el salario, el ingreso por remuneraciones, etc. No te lo vamos a ver. Que esté disponible, que las entradas deben contribuir al bienestar económico corriente, esto es, que han de estar disponibles para la adquisición de bienes y servicios de consumo del hogar. ¿Y qué es un criterio de exclusión? Lo que tiene que ver con el patrimonio. Pues estas entradas no deben incluir los flujos que modifican el patrimonio neto o el valor neto de los activos o pasivos del hogar. Eso no forma parte del ingreso corriente. Aquí, la venta de un auto, no, en la venta de la casa, una herencia, el melate. El melate sí. El melate no, porque no es regular, ¿no? Nadie le da tan seguido. Y es trimestral. Bueno, lo convertimos trimestralmente. Se capta de un periodo y siempre lo presentamos trimestralizamos. Perdón, las remesas. Las remesas sí son regulares. Sí, serían parte. Sí son parte del ingreso corriente. ¿Y la parte de transferencias, Eduardo? También se consideran como parte del ingreso corriente total. Como parte, formarían parte del ingreso corriente. Sí. Entonces, bueno, para la intervención del dinero, por la intervención del dinero en la transacción del ingreso corriente total se descompone en ingreso corriente monetario y el no monetario. Y el monetario es básicamente la recepción de dinero, ya sea en efectivo, en cheques o depósitos bancarios, y el no monetario, que son recepción de bienes o servicios sin la intervención de dinero. Entonces, aquí tenemos lo que considera el ingreso corriente monetario, que son las remuneraciones por trabajo subordinado, que son sueldos, salarios, gratificaciones y horas extra, el ingreso por trabajo independiente, básicamente las empresas familiares y los trabajadores independientes, otros ingresos del trabajo, como trabajos distintos al principal, un trabajo bien secundario, la renta de la propiedad, que son intereses, dividendos de empresas en sociedad, y las transferencias de programas sociales de los gobiernos, donativos de instituciones privadas, remesas de trabajadores migratorios. Aquí se incluyen inclusive las pensiones. ¿Cuál es el ingreso corriente no monetario? Bueno, es el autoconsumo, es la estimación del valor de los productos o servicios que se toman de los negocios familiares para el consumo del hogar. Y no solo la parte de los negocios agrícolas, puede ser de los comerciales, también los servicios de los que se disponen, ¿no? La remuneración en especie es la estimación del valor de los productos o servicios que los trabajadores reciben como remuneración por su trabajo. También hay transferencias en especie, que también es una estimación. Esas siempre son estimaciones que el informante hace de lo que toma o de lo que recibe o de lo que le pagan por estos servicios. Y uno que siempre ha sido muy polémico es la estimación del alquiler de la vivienda, ¿no? Lo que la gente que tiene una vivienda propia estima que podría rentar su vivienda si no fuera propia. Y aquí están las percepciones financieras y de capital, que no es parte del ingreso corriente total, ¿no? Que es un grupo especial de entradas que pueden recibir los hogares y se refiere a las percepciones financieras. A diferencia de los ingresos corrientes, estas sí modifican ya se aumentan o reducen el valor neto del patrimonio del hogar y no satisfacen los criterios de regularidad y destino. Por eso no se consideran como parte de los ingresos corrientes y ameritan un tratamiento por separado. Aquí quisiera hacer una pausa porque ustedes han de haber notado que ahora en los resultados generamos dos modalidades. Generamos una ENIC tradicional y una ENIC nueva construcción. La nueva construcción
obedece más a cómo se construye el ingreso en el módulo de condiciones socioeconómicas, en donde ya no existe el ingreso corriente no monetario, todo se vuelve parte del ingreso monetario y no considera estas percepciones financieras y de capital. O sea, esto lo tenemos como referencia en la ENI, pero no está considerado para las estimaciones del ingreso corriente. Y bueno, se refiere a retiros de inversiones, ahorros, tandas, cajas de ahorro, préstamos recibidos de personas ajenas al hogar, venta de inmuebles y otros activos, herencias, loterías y premios. En cuanto al gasto corriente, es algo similar. El gasto del hogar es el desembolso que un hogar tiene que realizar para atender sus necesidades y cumplir con sus compromisos. El gasto corriente total da cuenta de los gastos realizados regularmente en el hogar para la adquisición de su canasta de consumo. Además, el gasto regular no destinado al consumo. Y otra vez no se considera el gasto que modifique el patrimonio del hogar. Esto lo voy a pasar muy rápido porque es casi lo mismo. Nada más aquí voy a ver la cobertura temática. ¿Qué consideramos en el gasto corriente monetario? Bueno, consideramos el clasificador que tenemos para presentar la información es los gastos en alimentos, bebidas y tabaco, en vestido y calzado, viviendas y servicio de conservación, energía eléctrica y combustible, los cuidados de la casa, los gastos en salud, los gastos en transporte, gastos en educación y los cuidados personales. Las elevaciones financieras y de capital no forman parte del gasto corriente. Estos son, por ejemplo, las cuotas pagadas por la vivienda propia, el servicio material para la reparación, el mantenimiento y la ampliación de la vivienda, los depósitos que se hacen en cuentas de ahorros, tandas, cajas de ahorro, los préstamos que se hacen a terceros, los pagos que se hacen por tarjeta de crédito al banco, casa comercial, no los pagos que hacemos regularmente mes a mes, sino los pagos de un monto ya vencido que estamos pagándole intereses a la tarjeta. Pagos de deudas de los integrantes del hogar a la empresa donde se trabajan y personas y las pérdidas en los negocios. Una pregunta, por ejemplo, estos conceptos son hechos por el encuestador, porque son conceptos que quizá el encuestador diga, ¿y aquí qué pongo? El instrumento de captación guía mucho sobre esto. Ahí las diferentes secciones van orientadas a esto. Y efectivamente no es fácil. A los responsables de la encuesta los capacitamos durante mes y medio para que entiendan bien los conceptos. Y ellos a su vez capacitan en un mes a los entrevistadores. Y el trabajo de campo, aparte de que estén los supervisores monitoreando, mandamos siempre gente a estar monitoreando y tenemos un sitio, un foro en donde se resuelven dudas, sobre todo en la primera decena. El levantamiento lo tenemos divididos por decenas, son 10 decenas de levantamiento. Cada decena consiste de 7 días estar en el hogar, un octavo día para capturar la información, un noveno día para revisar y el 10º día de descanso y vuelven a arrancar la decena. Entonces hacemos una decena cero que le llamamos, que es donde tratamos de que surjan todas las dudas y en un foro para que tengamos resoluciones uniformes se monta, todos los entrevistadores tienen acceso al foro, tenemos tarjetas BAN para que puedan accesar al foro las dudas que se tienen. O sea, sí es complejo, es una encuesta muy compleja, efectivamente los conceptos no son fáciles. No quiero decir con esto que, no hombre, todo está perfecto, no, sabemos que es muy difícil. Es, digamos, de las encuestas más complejas porque, además, ¿quién nos aguanta 7 días en la vivienda? O sea, ya cuando le dice te tocó la Nietzsche, ¿no? O sea, sí es muy complicado. Bueno, esta era un poquito la idea de tener una manera interactiva de ver los datos. Si tienen acceso a una red inalámbrica o con su celular lo podemos ver. Si no nos las pasamos rápido, pues no pasa nada. Vemos las preguntas y vemos las respuestas rápido, ¿no? Esta era la idea de que con la participación de la audiencia viéramos los resultados ya de la encuesta. Es entrar a un sitio en su celular o en su dispositivo móvil que se llama cense.com. Entonces, igual no sé si quiera alguien de todos modos hacerlo, yo lo presto aquí en mi celular. Y si no, pues nos vamos más rápido, como ustedes me digan. No se conecta. No puedes conectar.
Están muchos en la tecnología. Aquí está el celular si alguien quiere. Ahorita ahí van a aparecer. Bueno, si alguien trae un celular y se puede meter al sitio cense.com, le va a pedir que se registre. Se registra con la clave de encuestas o con el nombre de encuestas y ya puede participar. Le va a aparecer una página como esto en el sitio Cense, y cuando le pide la sesión nomás le pone uno encuestas y ya. Ahora, si no tienen bueno, es entrar al sitio cense.com, iniciar con encuestas. Si no tienen internet, puede ser mediante un mensaje, quitándole el 01 a ese teléfono 55 49 99 84 11. Van a escribir la palabra encuestas, el espacio y la letra de elección de la respuesta, que va a ser A, B, C o D. Las opciones que traigo de la respuesta son A, B, C o D. También así llega la respuesta. Pero igual, si lo quieren hacer, si no, con toda confianza. Por ejemplo, nomás para ubicarnos en el monto de población que estamos hablando, que captó la ENIC y a lo que nos vamos a referir. No sé si tienen conocimiento, si saben cuál fue la población total en México estimada por la ENIC 2014. Sí, ¿ya apareció? Sí. Bueno, ya tengo un voto. Ahí ya vieron, ya apareció un voto. Ya. No sé si hay alguien más, entonces con un voto nos vamos. Ahí hay 2 votos. 3. Ahí está, con 3 votos nos vamos. Y efectivamente, aquí está, los votos fueron por 316, 120 y uno entre 106. Y efectivamente la ENIC estimó en 2014 un total de 120.073.619 habitantes. Y un poco menos integrantes de lugares, si excluimos a los trabajadores domésticos y a sus familiares, así como a los huéspedes, ¿no? Bueno, esto es para ubicarnos en el monto de la población que captó la ENIC. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cuadrito resumen, ahí podemos ver cuál es el total de residentes, cómo ha venido evolucionando del 2008 al 2014. Desde el 2014 tenemos más de 120 millones. Los hogares por vivienda prácticamente lo mismo, es 1.02 hogares por vivienda. Tenemos el tamaño del hogar, que prácticamente... Perdón, ¿ahí serían familias que viven en la misma vivienda? El concepto de hogar lo manejamos con un concepto de olla común. O sea, puede ser que vivan familias, pero si no manejan su gasto aparte para comer, es un hogar. O sea, puede ser que viva el papá, la mamá y el hijo y la esposa, pero si comen de la misma olla, es un hogar. Sí, ¿no? Son 2 familias, pero es un hogar. Entonces, para nosotros lo que importa son los hogares. Si no fuera el caso, serían 2 hogares. Serían 2 hogares. Sí. Si separan su gasto para cocinar, entonces son 2 hogares y levantamos la ENIC para los 2 hogares en la vivienda. Sí, gracias. Bueno, aquí, por ejemplo, los perceptores del hogar, el promedio, pues se ha mantenido muy estable, es 2.4 perceptores por hogar. Bueno, aquí ya veíamos cómo está conformado el ingreso corriente total, ya lo mencionamos hace ratito. Aquí es un cuadro con mucha información, perdón por el abuso de información. Tenemos el comparativo de 2008 a 2014. Y bueno, lo que aquí ha salido mucho y se ha llamado mucho la atención es la variación negativa que tuvo el ingreso corriente total de 2012 a 2014. Sabemos que las remuneraciones al trabajo es el rubro de más peso en el ingreso corriente total, es el que aporta más al ingreso corriente total, y además fue el único que creció. Por otro lado, cuando el ingreso corriente no monetario, el rubro que más pesa es la estimación de la alquiler de la vivienda, y también fue el único que creció. Todos los demás rubros a los que se refiere tuvieron variaciones negativas entre 2012 y 2014, al contrario de lo que pasó en 2010 y 2012. Si ven, en 2010 y 2012 casi todos fueron variaciones positivas. Entonces eso es lo que llama la atención. Les marqué ahí con rojito los datos que quiero destacar, porque sí es un mundo de información. Les digo, perdón el abuso de datos, pero sé que abuelo de Pablo, pero no quise ver todos. Pero la idea es destacarles algunos de los que considero. Aquí otra pregunta. Si saben cuál es el ingreso promedio trimestral por hogar en miles de pesos. Ese ya es el promedio trimestral. Ya tengo 3 votos. Con 3 votos nos vamos, ¿no? Bueno, el ingreso corriente promedio por hogar se ubicó en 39.719 pesos. Ya era el AD.
lo que representa un incremento de menos 3.5 a precios constantes respecto a 2012. O sea que nadie acertó. No, no es. Es que todos creen que somos malos del único planeta. No, que sí somos. Es la percepción. Sí, sí, o sea, un poco la idea de esta sesión de preguntas es para porque se les va a quedar muy grabado en lo que ustedes pensaban y lo que realmente es, ¿no? O sea, a mí me parece que es muy muy práctica porque sí le deja a uno como que más informar, como que y también lo obliga a revisar las cosas, ¿no? Para quitarse las ideas y ver lo que realmente existe. Aquí tenemos el dato, ¿no? Aquí tenemos que en cuanto al ingreso corriente total promedio, para el 2014 fue de 39.719, el ingreso corriente monetario fue de 31.602, el no monetario de 8.117, y bueno, aquí nomás también resaltar lo que ya resalté en el ingreso total. En el ingreso promedio pasa lo mismo, las remuneraciones a trabajo subordinado son las que más peso tienen en el ingreso corriente monetario, y la estimación de la actividad de la vivienda en el no monetario. Llama la atención la renta de la propiedad. Ahorita comentamos si quiere la renta de la propiedad, es un dato muy importante, sí, porque bajó casi 70%. Sí, ahí se ve una bajada brutal, que es lo que hace que baje el índice también general. Sí, ahorita la comentamos justamente. Bueno, esta es la otra, dentro del ingreso, ¿cuál es la proporción del monetario y el no monetario? ¿Saben cómo se comporta el ingreso corriente monetario y el no monetario? Bueno, tengo ya mis 3 votos ya. Bueno, es un comportamiento 80-20, ahí sí, todos lo reconocen, ¿no? Soy bien promedio. Fue Pareto, ¿verdad? Bueno, aquí está la composición y además no ha tenido muchas variaciones a través del tiempo, casi siempre se ha comportado igual, desde el 2008 hasta el 2014 la proporción es prácticamente la misma. Aquí tenemos el peso que tienen cada uno de las fuentes del ingreso corriente monetario. Entonces, por ejemplo, vemos cómo pesa más las remuneraciones al trabajo subordinado, que pesan casi un 70%. Y aquí es donde quiero comentar lo de la renta de la propiedad, porque la renta de la propiedad, el peso que tiene el ingreso corriente monetario es muy chiquita. Si bien es cierto que en otros años pesaba alrededor del 5%, ahora fue del 1.6%. Y lo que hemos visto en esa variable es que el tamaño de muestra no alcanza a explicar el comportamiento, no lo captamos del todo bien por el tamaño de muestra. Entonces da brincos muy locos eventualmente. Entonces, pues aunque sí tiene un decrecimiento del 70%, la verdad es que si vemos los coeficientes de variación, como ustedes saben, las encuestas siempre se mueven en un intervalo de confianza, tienen cierta confianza en sus resultados. Si vemos los coeficientes de variación de esa variable, son muy grandes y sus intervalos de confianza son grandes, entonces se pueden mover de un lado a otro. Entonces, pues sí, de hecho ya la lección aprendida es que vamos a seguirlo captando, pero a lo mejor no lo vamos a poner como un resultado porque confunde. Pero además sí brinca, ¿no? Los sí brinca más mucho. o menos un patrón con cambios, pero ahí sí, porcentualmente es un cambio brutal, ¿no? Sí, de 5, 2 a 1. Así es. Y bueno, el segundo rubro que pesa más son las transferencias. Después ya viene el ingreso por trabajo independiente, que bueno, ahí vienen de repente coreándose, a veces son las transferencias, a veces el ingreso por trabajo independiente. Si ven a través de los años, por ejemplo en el 2008 pesaba más el ingreso por trabajo independiente, ahora en el 2014 pesa más las transferencias. Eso quiere decir que se ha deteriorado el ingreso por trabajo independiente. La referencia está de las transferencias. Aquí están las transferencias. Bueno, y en cuanto al ingreso corriente no monetario, por tamaño de la localidad. Si vamos por tamaño de la localidad, pues el comportamiento es muy similar, nomás pues lo que llama la atención es las diferencias en lo que pesa el trabajo por el remuneraciones por trabajo subordinado en la parte urbana, le vamos a decir a las de 2.500 y más, que es del 70% contra el 56% en la parte rural, y como sí se ve un incremento en la parte de trabajo independiente, ¿no? En la parte rural, exacto. Sí. Hay más transferencias. Hay más
transferencias. Las transferencias estarían principalmente ubicadas en las localidades de menos de 2.500. Es donde más... Con ese porcentaje, ¿no? Sí. De 19, de 20%. Es el peso que tienen en el ingreso en esas comunidades. Sí, en la parte rural. Sí. Porque daría programas de gobierno, ¿no? Son programas de gobierno, sí, sobre todo en la parte rural son más programas de gobierno. En la parte urbana tiene que ver más con la parte de pensiones. En la urbana. En la urbana. Porque la explicación que se dio para que disminuyera el número de personas en pobreza extrema y para que aumentara también el ingreso solamente en el decil 1 eran las transferencias, pero no pareciera, ¿no? Con ese porcentaje. Ese también es algo medio polémico, porque efectivamente, yo no sé si vieron cuando Cedesol saca los resultados y hace referencia al módulo no a la ENIC, y dice, si la ENIC reflejó una caída del ingreso corriente total, el módulo dice que subió 0.1. Y además, no solo en el decil 1, sino en el decil 2, 3, 4 también subió. Pero si uno se fija en el promedio del ingreso corriente, por decir, en el módulo y en el ENIC, sale más bajo en el módulo. Entonces, pues, ya no hubo quien le dijera, oye, pues qué bueno que se fijan en el módulo, pero finalmente es más bajo. Y es un problema nada más de tamaños de muestra. O sea, el problema es las precisiones y los intervalos de confianza en los que se mueven. Lo que sí les puedo decir es que el ingreso corriente total en la ENIC, el ingreso corriente total en el módulo, si hacemos una prueba estadística para ver si son estadísticamente iguales, hay una igualdad. O sea, se cruzan los intervalos y no hay diferencia estadística entre ambos. Una pregunta, ahí en las transferencias, ¿hay forma en la encuesta de poder separar qué tanto fue por transferencias gubernamentales y qué tanto fue por remesas? Sí. Porque mi percepción es que fueron las remesas quienes incidieron, por ejemplo, en esta igual ahí tengo un cuadrito porque estuvimos revisando eso, y sí se puede separar, o sea, sí hay manera, porque los rubros se pueden desagregar, inclusive los tabulados lo desagregan, los tabulados que vienen publicados en el sitio desagregan cuánto aporta cada uno de los rubros. ¿Y las transferencias gubernamentales como cuánto aportan? No me acuerdo ahorita, pero lo podemos ver. Sí, está bien. Sí, y sobre todo sí aportan mucho en el decil, en los primeros deciles. Se va viendo cómo va disminuyendo las aportaciones en los deciles. Por ejemplo, el Prospera, nomás captamos de manera independiente Prospera, adultos mayores y PAL, programa alimentario. Son los únicos tres, los demás los englobamos en transferencias. Es que en los programas gubernamentales el detalle es que son muchos. No sé si vieron por ahí, Coneval identificó hasta 5.000 programas. Entonces agregar eso es una locura. Además ni la bolsa no varía. No nomás desagregaron los principales de ese solo, los demás a una bolsa. Sí. Bueno, que son los más relevantes, los más importantes, son los que aportan un porcentaje muy elevado de los recursos. Sí. Adultos mayores, el programa alimentario, el PAN. Bueno, este es un cuadro que además ha llamado mucho la atención cuando se publicó en el boletín. Es los perceptores de ingreso corriente monetario trimestral por rangos de salario mínimo. Y bueno, lo que impacta es que más del 60% de los perceptores ganan menos de 2 salarios mínimos. Y si lo vemos en la parte urbana y rural, en la parte rural es casi el 85% de los perceptores que ganan menos de 2 salarios mínimos. Eso es un dato así muy fuerte. Y hay una cuestión ahí, Eduardo. Viendo esta información con un poco más de detalle, es que yo traigo un acordeón, no les quería decir, pero yo sí traigo un acordeón por acá, por eso le estoy soplando aquí. No, porque lo hemos comentado, lo hemos trabajado en diversos momentos, y hay una cosa que sí llama mucho la atención, y es, visto por múltiplos de salarios mínimos, las personas que perciben en el total, en el promedio nacional, de 0 a 0.5 salarios mínimos, son 24.3 millones de personas, el 32% de los perceptores. Este dato es más dramático, es sumamente dramático, ¿sí? Porque eso significaría que las personas estarían recibiendo
1050 pesos, 1051.50 con 50 centavos, tomando los 10 centavos de esos. Las opiniones en ese sentido son de que es un ingreso demasiado bajo para que alguien estuviera dispuesto a trabajar por ese monto, ¿no? Yo digo, bueno, INEGI levanta la encuesta, es quien genera la información, la podemos considerar oficial, ¿no? Pero ¿qué tanto? Sí. De encuesta sabemos que tiene dos problemas. Uno que le llamamos de truncamiento y otro que le llamamos de subdeclaración. El truncamiento lo asociamos a la parte superior de los deciles. ¿Qué es ese truncamiento? Que llega hasta 8 salarios mínimos. No captamos a los grandes millonarios del país, ¿no? O sea, el no está ahí, Escárraga no está ahí, Salinas no está ahí, no están ahí. Ni un segmento de ricos quisiera llegar a esos niveles de grandes ricos. Sabemos por alguna vez que el 1% de la población gana, eso no los captamos. Entonces sí tenemos un problema de la declaración del ingreso, tenemos un truncamiento. Pero no solo es en México, en todos los países sucede eso, porque la muestra sería insuficiente para poder captar a toda esa población. ¿Cómo se puede subsanar eso? Estamos haciendo ahorita una investigación con los datos del SAT. Antes no podía el SAT darnos sus datos, teníamos un problema de leyes. El INEGI decía, por la ley del sistema de información, me tienes que dar tus datos. Y el SAT decía, es que mi ley no me deja. Ya se arregló eso, ya nos pueden dar los datos. Entonces se va a poder revisar la parte superior. Creemos que en la parte baja no hay tanto problema de declaración. Sin embargo, sí tenemos un problema de subdeclaración, porque lo que nos declaran es el ingreso neto. ¿Qué nos puede estar pasando? Si le están descontando una cantidad porque está pagando vivienda, porque está pagando, pues lo que él recuerda que gana, pues es lo que recibe cada quincena, cada mes. Entonces puede tener un problema de subdeclaraciones ese país. No sabemos de qué nivel. Finalmente es un problema declarativo. No pedimos comprobantes de pago para poder tener un ingreso. Entonces sí hay un problema. Porque, bueno, es evidente que hay una enorme desigualdad en la distribución del ingreso en el país, que una gran concentración del ingreso en el país, pero a veces estas cifras dicen, bueno, justamente en el programa de radio de ayer que estábamos comentando esta homologación del salario mínimo, con respecto al salario mínimo de los 2.100 pesos, 2.103 pesos, nos llegó un comentario de una radioescucha que decía, bueno, es que con ese salario nadie trabajaría. Yo creo que habría que verlo en una perspectiva, ¿no? Si uno está en la colonia del Valle, dice, no, pues el franelero pues gana 200 o 300 o más, que lava los X. Pero en otras regiones del país, alguien diría, yo sí entro a trabajar por ese ingreso, ¿no? Entonces, pero llama la atención esta gran cantidad de personas que o declaran o perciben en efecto estos muy bajos ingresos. Sí, efectivamente, porque es algo que todavía habrá que trabajar, o habrá que complementar quizá con la ENOE, ¿no? Que es mucho más visual la captación que hace el empleo. ¿Y no puede ser también trabajadores a tiempo parcial? Sí, sí puede ser. Una parte, no todos, sí. No, obviamente. Sí, sí puede ser. Sí, que de hecho la ENOE da algunas tasas, ¿no? De la subocupación, da una idea de cuántos. En un hogar el esposo es tiempo completo, pero la señora trabaja menos. Entonces la percepción de ella, como una sola, pues está a esos. Y ahora, una parte la pueden estar una parte la pueden estar, mucho menos. Sí, claro. Y la pueden estar complementando con ingreso corriente no monetario, ¿no? Que tengan un negocito y que tú estés tomando del negocito y se estén manteniendo, ¿no? Sí, efectivamente. Hay muchas variables, ¿no? Sí. Para llegar ahí. No tenemos que pensar que solamente es gente de tiempo completo, 8 horas, que trabaja por 1,000 y pico pesos. Algunos a lo mejor por desgracia sí es así. Sí, así es. Pero otros o llegan ahí por otras razones. Y lo que sí es esta gran desigualdad, o sea, si metemos a los que decimos que no captamos, a ese 1% de la población o 3 o no sé cuánto sea, pues imagínense ahora la desigualdad del ingreso. O sea, a lo mejor sube el promedio del ingreso corriente total,
pero la desigualdad se va a hacer pues, mucho más, ¿no? O sea, en las estadísticas que dan de la INEGI nunca ponen lo que recibe el INE y todos los grandes. O sea, es imposible con el tamaño de muestra llegarle. Ahora sí que como garbazos de a libra pescamos algunos. Por ejemplo, dentro de los 10 datos más altos que captó entre el módulo y la INEGI, tenemos un caso que declara que gana 4 millones al mes, me parece, o trimestral, no me acuerdo ahorita, pero lo podemos ver. Es un caso. Y dentro de los 10 casos que captamos de más ingresos, de ahí se van para abajo, y solo 8 de esos están en el módulo, que su muestra es de 64,000, y solo 2 en el. Entonces, se nos escapan muchos ingresos altos, porque ya es muy poquita la población, el tamaño de muestra no da para captarlos. Pero sería mayor, entonces la desigualdad sería mucho más. El coeficiente de Gini sería mayor. No, sí, sería mucho más grande. Lo que queremos hacer, o lo que se está estudiando, es que con estos registros del SAT poder incorporar a esas personas al estudio de sí. A ver en cuánto se modifica el ingreso corriente total y desde luego cómo se modifican las ingresos. Ya sé que no estamos en la sección de preguntas, pero... vamos. Están al mismo tiempo. Para que esperarse a eso. ¿Nunca se ha hecho lo de medir los ingresos de las personas como el DIN y compañía? No, porque es una muestra. O sea, aquí la metodología es, se hace una selección probabilística con la intención de que va uno a la vivienda que salió seleccionada. Nosotros tenemos un marco, hacemos de cuenta que tenemos todo el país cuadriculado y tenemos algunas unidades que llamamos unidades primarias de muestreo, que son un conjunto de manzanas. Dentro de todo ese país hicimos una selección probabilística de un marco nacional. El marco nacional es nuestro insumo para la selección de las muestras. Entonces, usar el marco. Al final, ¿cuántos hogares cuesta? ¿100,000? Bueno, para la ENIC, alrededor de 20,000. Entonces, pues vamos a las viviendas que salimos seleccionadas. Es muy difícil que salga esa vivienda. No ha salido la mía, que ya estoy poquito. No, sí, claro, somos muy poquitos, pero ¿cuántos de aquí les ha tocado ser más de ENIC? Un día. ¿Sí? ¿A ti te tocó? Sí, de ENIC. Bueno, van a Si en la LENIC se instalan 7 días, ¿no? Sí, Como 3 días. la ENIC se acordarían, porque aparte que se instalan 7 días, les dejan un cuadernillo de gastos así, que el responsable del gasto tiene que ir llenando diario durante 7 días, les dejan un cuadernillo de gastos, los gastos mensuales, o sea, se acordarían. ¿Ya hay mucha gente que se niega? Bueno, sí tenemos, bueno, les comento, la tasa de no respuesta en esta encuesta fue del 11%, pero el diseño estadístico está previsto para que no nos conteste el 15%, entonces está dentro de los márgenes razonables. Y la verdad es que la mayoría de la no respuesta se debe a viviendas deshabitadas. Cuando llegamos ya está deshabitada la vivienda. La no respuesta por negativa es poquito. O sea, la verdad es que todavía... El día que lleguen a casa es limpio, les van a decir que no, que muchas gracias. Es el 11%. Pero cuando hacen el censo, cuando se hace el censo en el 2010, cuando se haga en el 2020, se puede comprobar, ¿no? También si los datos, por lo menos los más cercanos de las últimas ENICs, son qué tan alejados o qué tan cerca están, ¿no? Pero porque ese ya es para este es el todos. instrumento que mejor capta el regreso, porque vamos a informar. Que va mucho más a fondo. El censo llega y a cualquier persona de 15 años o más que haya ahí te pregunta por todos. Ahora sí que a ver, tú dime cuánto gana tu papá, tu mamá. Subestimado. Entonces dice, pues yo creo que aquí vamos a la entrevista personal sobre el individuo. Él nos tiene que contestar. Pues no te van a agarrar. Bueno, del ingreso corriente no monetario, la estimación de la alquiler de la vivienda, veíamos, es más del 60% de lo que pesa, y las transferencias en especie el 30%. Esto, si lo vemos en la parte urbana y rural, pues le llama la atención el incremento que se da de transferencias en especie en la parte rural respecto a la parte urbana, y que pues, la estimación de la alquiler de la vivienda pues, sigue siendo más alto en la parte urbana que en la parte rural. También aquí las remuneraciones en especie
son prácticamente lo mismo, y el autoconsumo sí es importante en la parte rural. Es 4 veces casi lo que es el autoconsumo en la parte urbana. Que claro, es chiquito lo que pesa, pero sí significa una diferencia. Bueno, esto es nomás a manera de verlo gráficamente. Por un lado, el ingreso corriente monetario trimestral, y por el otro lado el no trimestral, cómo sobresale en este caso lo que corresponde a las remuneraciones al trabajo subordinado, los demás pues andan por el estilo. Aquí cómo sobresale la parte de la estimación de la actividad de la vivienda y las transferencias en especie. Entonces, cómo van muy separados del resto, ¿no? Ahí se ve la crisis, ¿no? Sí. 2010, 8, 10, 12, 2008, cómo sí, baja el cómo ingreso pegó. monetario trimestral y ya repunta en 2014 Ajá. un poquito. Sí. Los efectos de la crisis ahí están. Pero no se ha logrado. No, ese es el problema, que no hemos regresado a lo que teníamos en 2008, ¿no? No, todavía estaría como por 2010, ¿no? Sí, más o No, menos. ya que aquí, con toda la miopía que tengo, nacional de cálculo Y eso que las salteadas ser grandes. Bueno, los deciles. Ya, Alex. No, yo, Déjalo así. yo por eso aquí traigo, porque desde aquí ya no veo nada. Bueno, los deciles, no les explico qué son los deciles, creo que todos están familiarizados cómo se organizan los deciles. Entonces, bueno, para entrar al tema de los deciles, pues ya este cuadro que se presenta por deciles, este es el dato que habíamos ya comentado. Ya por deciles vemos que el único decil que incrementó, que tuvo su variación positiva, es el decil 1. Todos los demás deciles tuvieron su variación negativa, y se pronuncia más en los deciles del 5 al 9. Es donde está la clase media, efectivamente, donde está impactando de manera más fuerte la variación negativa. Sí. El índice el coeficiente de Gini no tiene variaciones fuertes, o sea, en realidad casi permanece. Entonces podríamos decir que el decil 1 del 2008 y ese mismo decil de los subsiguientes años modificó el número de viviendas o hogares. Es decir, en 2008 ¿cuántos eran los hogares? Ese decil, y en 2014 ¿cuántos? Es la décima parte de los hogares. Cada decil es la Esos décima 20.000. parte. Y ya expandido, porque cada vivienda pesa un número que es su factor de ponderación. Ya expandido es la décima parte de los hogares. Por eso, pero Sí, de esos 20.000, sí. entonces ahorita son cerca de 30 millones de hogares, ¿no? 30 millones de hogares, sí. Serían 3 millones. 31. Así es. Y entonces mi pregunta va que si en el 2008 esos 3.1 de esta encuesta, ¿cuántos eran en el 2008? 2.3, 2.8, por ahí. Ajá, sí, ahora aquí hay un dato muy importante. Si ven la variación que tuvo 2010-2012, pues casi no hubo, o sea, hay una variación positiva, y en los negativos casi estamos en cero, casi estamos estables. El detalle aquí es que cuando hay años se incrementan mucho las transferencias gubernamentales. Entonces suben mucho los beneficios que quedan a los hogares. Entonces, comparar un año sexenal con otro sexenal, pues a veces Para que no te enojes y no vayas a dejar de votar. Sí, ahora, y este es un comparativo efectivamente contra la misma ENIC. Por ejemplo, el dato polémico que decían, no, es que con el módulo salió la diferencia del ingreso corriente total. El módulo salió de 39.900 y cacho, o 500 y cacho. La diferencia eran 200 pesos. O sea, no hay diferencia estadística. Sí, de hecho en el decil 1 el incremento es de 160 pesos. Sí, Trimestral. trimestrales. O sea que no es significativo. 55 pesos. Al mes. 53 pesos. Sí. Sí, no es significativo. También muy notorio el 2008-2010, el descenso de todos, De todos, sí. pero el decil 10, el 18%, y el 9, el 11%. Entonces, ahí despegó. Sí, es muy claro cómo la crisis le pega Sí. muy fuerte a los negocios, ¿no? Sí, y a bueno, los altos que además de salarios altos, muchos ahí, Así muchos es. son empresarios. Ahí decía mi jefe que cómo Que baja menos 18, después se recupera entre 2010 y 12, pero vuelve a bajar otra vez en Baja. 2000. Así es. ¿no?
aunque ya es de los que menos baja, ¿no? Está similar. Sí, sí, porque el golpe lo fue. Así es. Ahí Pero decía todos se van a la baja. decía mi jefe en ese Todos. momento, cómo los ricos también lloran, o sea, ahí sí le pegó, ¿no? Ahí hay Sí. una cuestión interesante, perdón. Ah, no, adelante. Hay una cuestión interesante. Lo que se ve que aumenta es el trabajo, el ingreso al trabajo remunerado. En un contexto en que baja el ingreso total. ¿Eso qué se podría deducir de ahí? Que hay un ingreso, hay una disminución del ingreso de las empresas, Sí, de los sectores sobre todo de la parte empresarial. empresarial. Se podría A los trabajadores por su cuenta y el trabajo independiente. porque aumenta 7, pues no recuerdo mal, entre 7 y 8%, ¿no? El ingreso al trabajo remunerado. Entonces, hubo otra parte que perdió, precisamente, ¿no? Si el ingreso global disminuye, serían Sí, los, un poco lo que de, podría haber detrás. que en época de crisis las empresas venden menos, tienen menos demanda, producen menos, y que eso... Sí, pues se tratan de contratar en algún lugar. Y sobre todo en el sector de los hogares, ¿no? Los micronegocios, los negocios que tienen los hogares, creo que son los que más despiden. Y creemos también que pegó mucho la parte de pues, la reforma fiscal. La reforma fiscal fue algo bonito. Y también ahí entró y también Sí. como ingreso total pues es menor. Claro, son teorías, ¿no? La verdad no tenemos mucho tiempo para meternos a hablar. Los generamos y pues sabemos que a ustedes les toca revisarlos, ¿no? Con toda la ayuda que les podamos dar, pero sí, no tenemos un área que se meta tanto, ¿verdad? Sí suponemos algunas cosas cuando vemos los resultados, pero no, la verdad es que no nos metemos en el detalle. Pero a la hora del café sí le dan duro al chisme, ¿no? Ya viste, puedes significar esto y aquello, ¿no? Sí, y ahí Pero ustedes saben mucho ponemos más. nuestras teorías. Bueno, aquí hay otra pregunta. Si saben cuál es el ingreso promedio trimestral monetario por hogar en los deciles 1 y 10. ¿Cómo le digo? O sea, si compraste entre el 1 y el 10, miles de pesos. Por confidencialidad me espero al tercer voto. ¿Para qué decirlo? No, es que así tenemos la vida. No, es que ya bajó nuestros. Bueno, nos vamos con 2. Ahí está Ahí el está. tercero. Bueno, ahí está el ingreso monetario promedio trimestral por hogar para el decil 1 es de 4.740 pesos y para el decil 10 es de 118.050 pesos. Está entre 5 y 120. Esa es la diferencia que se ve entre un decil y otro. Aquí lo podemos ver. Está lo con color azul. En el decil 1 tenemos 4.740, en el decil 10 118 pesos. Lo que significa, pues, una diferencia, pues, ¿De cuántas veces? que son ¿De cuántas veces? A ver, la más. Como 118, 40. como 30 veces. Como 40. No, no tanto. 25 No, 30. 25 30. Sí. 4 por 3, 12. 30. 30. Sí, o sea, sí es. 30 veces. 30 veces más o menos. Y ya si lo vemos en el promedio, vemos que el decil 1, tanto el decil 1 como el decil 2 como el decil 3 alcanzan a tener crecimientos. Y ya en el decil 4 prácticamente está igual y a partir del decil 5 se siguen manejando variaciones negativas, ¿no? No, pero la variación entre el 9 y el 10 es más Sí. del doble. Sí, así es. Pero aún así no alcanza a captar la No, diferencia. ese medio por ciento de decir, arriba, 10 y arriba Hacia de, arriba, así no están, ahí no están. Así es. Bueno, aquí tenemos cómo está la composición del ingreso corriente en el decil 1, en el decil 5 y en el decil 10. Vemos cómo se comportaba en 2012. En total no hay gran diferencia. En el decil 1 tampoco hay, es muy similar entre 2012 y 2014. Del decil 5 lo mismo, quizá la variación está en el decil 10, que el peso que tiene el ingreso del trabajo es, ahí sí se encuentra una diferencia en el 2014 respecto al 2012, o sea, como que efectivamente el ingreso por trabajo está pesando más en el 2014, lo que ahorita se comentábamos.
Una pregunta, ¿sí cuántos hogares calculan que hay en el país? ¿O hay? Alrededor de 30 millones de dólares. 30 millones. Bueno, eso era 2014, ahorita debe de haber. No, bueno, pero estamos hablando de la encuesta de 2014. Bueno, si lo vemos por tamaño de la localidad, vemos que la variación del primer decil pues se pronuncia un poco más en la parte rural, ¿no? La variación positiva se incrementa un poco más en la parte rural respecto a la parte urbana. Y eso es otra vez el efecto de las transferencias. Es donde está más impactando más. Pero igual el último decil ahí Sí, en la parte rural sí, es muy grande. Ahí no sabemos que seguramente pescamos algún que le fue muy mal empresario que estaba en la parte rural y que le fue muy mal. No fue Fox, ¿verdad? No ¿Qué apellido Fox? No, porque ya está compitiendo por el petróleo. Sí, sí, hay alguien que le pegó en la parte. Y como también son garbanzos de libra, pues sí impacta mucho en la parte rural. Bueno, ya entramos a la parte del gasto. En la parte del gasto, pues lo que podemos ver es que también hay una variación negativa en el gasto corriente total. Ya vimos los rubros que contempla, tratando de tomar eso, tal vez mucha información. Ahí trato de resaltar el rojo, lo que vale la pena destacar. El rubro que más pesa en el gasto son los alimentos, bebidas y tabaco. El gasto corriente no monetario no lo voy a mencionar porque es lo mismo que el ingreso corriente no monetario. Es una especie de balance que se hace con impuestos. Entonces, son los mismos rubros que se captan. Entonces, aquí él también destaca que el único rubro que tuvo incremento en el gasto fue el de vivienda y combustible. O sea, nos está costando más pagar nuestros servicios o se gastó más, pues la variación fue positiva en esos gastos, ¿no? Hay incrementos mensuales, ¿no? De la gasolina. ¿De qué, perdón? De la gasolina. De la gasolina. Porque la de la gasolina viene en transporte y comunicaciones. En transporte y aquí me viene el combustible, más bien es el pago del agua, del del gas, de la gas, electricidad. Y la disminución en alimentos, bebidas y tabacos daría cuenta de que estamos consumiendo menos en ese rubro los mexicanos. O un sector al menos. Bueno, al menos se gastó menos. Se gastó menos. Sí, al menos se gastó menos. Es promedio nacional. ¿Y las transferencias de gasto qué son? Las transferencias de gasto son cuando mi patrimonio pasó a otra persona, me robaron, O a un familiar. O llegar un familiar y O echarle familiar, más agua a sí. los frijoles. Así es, sí, es eso. Sí, también los robos, o sea, si a mí me asaltaron, robaron mi vivienda, es una transferencia de gasto, pasó a otro. A otro hogar. A otro. Pero este no lo reporta el ingreso. Transferencia de gasto. Ya no va a ver. Lo pone como transferencias. Lo pones el número. Sí, en otras transferencias. o las ayudas que se dan a otros hogares. Pero ese eufemismo está bien, sí, ya no se siente Y acaban de hacer una transferencia. Acabo de hacer una transferencia. Le transferí mi coche a él. Y no necesité internet. No hay contrato, nada. Bueno, aquí, si saben cuál fue el gasto trimestral promedio por hogar. Promedio. Promedio, sí es el promedio. Bueno, el gasto promedio trimestral fue de 34.583 pesos, que significa un 5.1% menos que el 2012, cuando fue de 34.438. Aquí podemos verlo, está ahí el gasto 34.583, el monetario fue de 26.466 y
el que más impacto tuvo fue el endeudamiento en alimentos, bebidas y tabaco. Eso es lo que se gastan los hogares en promedio en un trimestre en alimentos, bebidas y tabaco, 3,000 pesos al mes. Y bueno, aquí está el porcentaje que significa cada uno de los puntos de gasto. Como veíamos, el alimentos y bebidas y tabaco es el más del 30%, le sigue los transportes y comunicaciones con cerca del 20%, 18.8%. Después viene la parte de educación y esparcimiento, luego ya viene combustible, cuidados personales, por ahí aparece, etcétera, ¿no? Bueno, ahí pueden ver ustedes cómo está la distribución del ingreso. Y no ha habido variaciones significativas entre 2012 y 2014. La proporción es prácticamente la misma. Si acaso las transferencias de gasto en el 2014 disminuyeron un poquito, 3.0, de 3.9 a 3.0. No es significativo. ¿Y esta distribución coincide con la que se usa para los datos del índice de precios de la canasta básica? Bueno, ahí tenemos un detalle. El clasificador que usamos para el ENIC no es exactamente el mismo del índice de precios. Por eso es que en ocasiones estuvimos haciendo, no sé si vieron hablar de una encuesta que se llama el gasto. Y nuestra intención es que para el siguiente levantamiento ya unifiquemos los clasificadores, para que estemos hablando de lo mismo. Porque si la gente está gastando diferente de la canasta que se usa, pues no tenemos bien el indicador. Así es, tenemos que hacer una equivalencia porque no coinciden exactamente los clasificadores, pero tenemos esa tarea pendiente de unificar los clasificadores. Disculpe, y cuando son gastos eventuales, por ejemplo, si se descompone el coche o cosas así. Pero si se descompone el coche, sí es un gasto que se mete o el servicio, pero si de repente son gastos eventuales, Chocas. una enfermedad Siempre en la desgracia. la enfermedad metastástica, se recibe internal y es un mineral. Eso no es un gasto corriente. Sí modifica. Esa familia tuvo una merma, pero no cuenta para el exacto. impuesto. No modifica no es parte del gasto corriente monetario porque no es regular, no es que siempre lo tenga. Entonces, no lo metemos así por efectos de distorsionar el gasto que es regular. Sin embargo, para efectos de lo que considera Coneval, hay algunos gastos que sí se incorporan como gastos. No, no estoy diciendo. Bueno, aquí nada más otra vez el ejemplo ya con la parte de gasto, de cómo se separa la parte de alimentos, bebidas y tabacos del resto. Ahí el único que tiene una subidita es el de vivienda y combustible, que es la naranja. Los demás pues tienen una caída. Pero también debe ser por la inelasticidad, la baja de esos precios, ¿no? O de que yo no puedo dejar de vivir en la casa que vivo. Claro, Yo tengo una renta y ni modo que me vaya una renta 5% más baja. Así es. O sea, yo no puedo, destinar, pero sí puedo comprar menos leche. Así es. Sí, ahí estoy obligado. No puedo dejar de pagar los servicios. Sí, así es. En cuanto al gasto promedio trimestral por hogar en alimentos, bebidas y tabaco, vemos que el rubro que más peso tiene es el gasto en carnes, que es del 23%. Es vegetarianos. Y si vemos el consumo de alimentos, bebidas y tabaco, lo podemos clasificar en los que se consumen dentro del hogar y los que se consumen fuera del hogar. También el comportamiento es un 80-20, y por ahí el tabaco que aparece con 0.7, casi 1% del gasto que se tiene en este rubro de alimentos, bebidas y tabaco. Y perdón por el abuso, es mucha información, sé que ver toda esta información, pero bueno, está muy bien, quise dejarlas ahí para que pero nos centras en las cosas más importantes. se pudiera ver el comparativo por si se quiere ver qué pasó en el 2012 y hasta el 2008. Bueno, Bueno, aquí más carne, curiosamente, que eso es extraño. bueno, se gasta más en Se cambio, ahora gasta, está más caro. se gasta. Sí. Sí, Si es que debe estar compras más más caro. caro.
Sí, se gasta más dinero. Pero no es más volumen, sino es más dinero lo que es más se dinero. destina a eso. Pues esto es gasto, no es consumo. Sí, es el gasto. hay que diferenciarlo. Sí. Entonces, bueno, aquí está el gasto en alimentos por tipo de nutrientes. Clasificamos a los alimentos por tipo de nutrientes y, por ejemplo, tenemos los de origen vegetal, las vitaminas y minerales, los de origen animal y las calorías, carbohidratos y grasas. Y bueno, ahí está la distribución que se tiene a nivel total. En donde más se consume es en la parte de proteínas de origen animal. Hay una variación entre la parte urbana y rural, porque la parte rural en lo que más se consume son en calorías, carbohidratos y grasas, que está casi igual que la parte de proteínas, pero pues sí es una diferencia. O sea, se está gastando más en alimentos que no son de origen, que no son con proteínas, ¿no? Que son más bien carbohidratos en la parte rural. Verduras y sopas. Perdón por la pregunta, pero ¿no se ha visto alguna disminución en el caso de carbohidratos y grasas con esta cultura de la comida chatarra, que se disminuye de alguna manera en la población rural? Bueno, habría que verlo. Bueno, es curioso, pero no se ha visto todavía claro. A pesar de que le tiene un impuesto a los regresos, por ejemplo, no se ha visto ya algo que impacte, que uno quiera dejar de comprar. Habría que revisarlo con Camila. Yo no traigo así realmente el dato de comparativo, pero que me acuerdo que hemos visto, no hay un impacto todavía que se refleje en la disminución relativa de eso. Bueno, aquí si saben cuál es el gasto trimestral promedio monetario por hogar en los deciles 1 y 10, o los deciles 1 y 10. Bueno, en el decil 1 fue de 8.005 y para el decil 10 fue de 81.034. O sea, es el El 80 mil. De 8 a 80. Bueno, de 8 a 80. Aquí lo vamos a ver. Vamos a modificar a nuestros representantes. Bueno, es que la gente que gana mucho no todo lo gasta, ¿no? Sí. Es que hay una diferencia. No lo usan. Bueno, pero son 10 veces el gasto, ¿no? Lo que hace un decil viejo. Pero fíjate, Llegas a un punto en que ya en que gastas. decías que el ingreso por voluntario La comida de uno veces. era de 4.700 y el gasto en ese mismo Inversión. Ahorita vamos a ver el balance. Y ese es impresionante en los deciles, los primeros deciles. O viven de prestado o están vendiendo cosas para sobrevivir porque gastan más que lo que reciben. Así es. Bueno, aquí tenemos la variación. Aquí sí, pues la variación del gasto es negativa, sobre todo en los deciles del 5 al 9, incluido el 1. En los deciles 2, 3 y 4 casi está tablas en cero, igual en el decil 10, ¿no? Está muy cercano a lo que se gastaba hace 2 años. Pero el 1 sí bajó. Sí, el 1 es significativo. Pero principalmente 7 y 8, que es donde está la clase media, que es la que trabaja y paga impuestos y demás, que Es si donde ya el más primer alcance es la que más los sitios. ahí pregunta. Bueno, esta es la manera de ver el gasto, la proporción de gasto trimestral en vivienda. Decíamos que era el único que había subido y lo único que podemos ver es que respecto al 2014, que son las barras, pues prácticamente están arriba en los primeros deciles respecto al 2012 y después están por debajo en los últimos deciles respecto al 2012. El comportamiento con respecto al 2010 está pues, con un comportamiento similar, nomás vemos otra vez en los últimos deciles que está por arriba y los primeros deciles por abajo, y con respecto al 2008 está prácticamente siempre por abajo del 2008. O sea, el gasto es menor, no tenemos los niveles de gasto que había en el 2008. Sí, nada más que el 8% del último decil, pues,
Es un casero, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto a salud, los gastos en salud, pues ahí vemos que respecto a la 2014, otra vez con respecto a la anterior, la 2012, salvo en el decil, los dos primeros deciles que están por encima del gasto, en los demás deciles está como que se gastaba más en salud en el 2012. Y yo creo que esto tiene que ver con cuestiones de entrada con fuerza del Seguro Popular. Pero hay cómo incorporan los derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, porque esos no gastan nada en salud. Bueno, a lo mejor sí pueden tener el servicio, también puede ir con el doctor símil o el médico de la esquina, pero es el gasto que reportan, ¿no? Sí, pero entonces también tienen... Sí, ¿no? Reportan gastos en medicina, en consultas médicas, en hospitalizaciones. Que tengan seguro. Pero sí gastas, No, sí, con los pero yo lo descuentos que diría es hacen que de si la tú Seguridad estás Social. además en el seguro, en los hechos, aunque sea por una transferencia, Así es, ¿no? ¿sí? Estás gastando más, tienes ahí una transferencia. Así es, sí, no hay un desembolso. Por eso la curva está así, ¿no? Porque los del último pues, no van a ni tienen seguro social, es decir, 10, todo es privado. Todo es privado. Y se gastan casi el 3,5% de su ingreso. ¿Sí? Igual que los de acá, que será seguro popular, pero y hace una curva hacia abajo, que seguramente es una buena parte de la población que acude a los sistemas de salud público, entonces gasta menos en salud. Sí, y quizá aquí la disminución que hubo en algunos deciles de la clase media, o sea, sí, seguramente se están incorporando a cuestiones como el seguro popular, que ya no hay manera de ir a un médico particular, ¿no? Pero todos los que tienen ISSSTE o IMSS pues no gastan mucho menos en salud que uno que vive al lado y no tiene. Sí. Ah, por eso está la U invertida un poquito, ¿no? Aplanada, pero una U invertida por los deciles. Bueno, en este caso, en algunos deciles los ingresos son inferiores a los gastos. Bueno, esta la dejé igual, si no la pasamos rápido. Nomás es, si de lo que se ha visto, a partir de cuál decil deja de ocurrir esto. A ver, voten jóvenes, ¿cuáles votan jóvenes? Gracias. Efectivamente, decil 5. La diferencia relativa entre ingreso y gasto. Un aplauso para nuestros votantes. Para los deciles 1, 2, 3 y 4 fue de menos 68. Bueno, ya, esto ya lo pasamos. Bueno, este es el ingreso y gasto corriente. Aquí está la diferencia relativa entre el ingreso y el gasto, a lo que me refería hace ratito. Entonces vemos cómo en los primeros deciles efectivamente la diferencia relativa pues, es muy grande. Es decir, mientras el ingreso es de 4.740, el gasto es de 8.005, casi el doble. pero la tendencia es a la baja. Sí, si ven lo que venían en 2012. ¿No son que las transferencias lo cubren con transferencias? ¿Es la parte de percepción? Perdón. ¿Cómo cubren ese déficit? Bueno, puede ser, no, con transferencias no, seguramente lo están cubriendo o con préstamos de familiares o lo están cubriendo vendiendo algún bien para poder sufragar los gastos. O también porque las transferencias varios miembros de una familia colaboran con el ingreso. Pero ya estaría eso está considerado como parte del ingreso. Si lo tratamos como hogar, es parte del ingreso. Y el gasto y todo lo que ingresa al hogar por transferencias también está considerado parte del ingreso. Entonces, la única explicación de que estén gastando más de lo que tienen, claro, no puede ser desahorro, porque seguramente esos deciles no tienen capacidad de ahorro, ¿no? Si fuera el decil 10, pues puede ser desahorro, pero si son esos deciles, seguramente o están vendiendo la licuadora, o están vendiendo el televisor, o están vendiendo algo para poder sufragar los gastos. Ahora, claro, también es cierto, si vemos el gasto es de 8,000 trimestrales, esto habla de 2,300 pesos al mes, ¿no? ¿Podría ser el boom que hubo, por ejemplo, de las casas en términos de... Podría ser, sí. O sea, ellos están viendo cómo obtienen algo para poder gastar, porque están gastando más de lo que ingresa. No, pero
Es permanente en 2010, en 2012, o sea, tendrían que tener un cúmulo de bienes. Pero igual se le cae el préstamo personal. No, pero ya que lo vendiste, pues ya tienes que pagar el préstamo. No, sí, pero igual el préstamo personal, que te la vas llevando tapando el hoyo. Sí, los préstamos, acuérdense, no necesariamente forman parte del ingreso corriente, ¿no? Si son préstamos ocasionales, pudiera ser. Sí, Pero, o sea, pero perdón, Pero la tendencia de hecho es está que- bajando. Por Ah, sí, ejemplo, en bajó. el decil 1 del 2010 a Venía de- 2014, del 93% que representaba esa diferencia Bajó ingreso-gasto, 85. ya está en 69. Así es. O sea, ya le bajaron más de 20 puntos. y casi todos los deciles, salvo el 5 banco puntos. que se conserva más o menos. Sí, pero sobre todo el decil 1 que se decía que de dónde sacaba ese, pues ya no tienen de dónde. Y el decil 5 está a tablas prácticamente. Y no pueden ser ingresos no regulares que de repente encuentran chamba y les entra una lana y no lo registran. Ustedes, También puede ser, entonces no está registrado el ingreso regular. O sea, puede ser que no lo estén declarando efectivamente, porque aunque se pide de su trabajo secundario y viene un rubro de otros ingresos, se van a acordar que en los rubros venían otros ingresos por trabajo que se supone que no se deben declarar, posiblemente podrían no estarlos De declarados. albañilería o de alguna cosa, ¿no? Sí, entonces tiene 3 meses chamba y luego no tiene, pero luego le cae y con eso compensa y paga, ¿no? Lo que le prestó el tío. O gastó, pero no lo registró. No lo registró. También pienso que no lo reportan todo porque piensa la gente que les van a cobrar más impuestos, ¿no? Por ejemplo, si trabajan, tienen otro trabajo, pero ellos no lo reportan por temor a que digan, no, pues ahorita que me ganas más, ya te voy a... Sí puede ser, aunque insistimos mucho en el levantamiento, llevamos una carta en donde se les garantiza que la información que nos van a proporcionar es confidencial, que solo va a servir para fines estadísticos y que no vamos a poder difundir su información personalizada, sino solo integrada, pero también puede haber ese temor, ¿no? A ocultar algunas cosas. Pero sobre todo en esos deciles es difícil que oculten. Ellos no pagan impuestos, los del decil. Sí, O sea, sí, otros sí pagan IVA, pero no hacen declaración y etcétera. Y bueno, y el otro punto es el hecho de que a nivel nacional el ingreso es superior al gasto, Sí. como resultado de los mayores ingresos y del menor gasto en el decil 10, lo cual indicaría bueno, que hay un sector de la población que sí puede ahorrar, Que tiene capacidad de ahorro. que tiene capacidad de ahorro, aunque hay una gran mayoría que iba al día o que inclusive vive en déficit. Así es. Hay una parte que pues que sí que es significativa, que no es no es un asunto menor, ¿no? No, si vemos la diferencia entre el ingreso y gasto del decil 10, pues ya pesa mucho más entre las diferencias que vemos en los primeros deciles. Bueno, esto es el comportamiento de algunos deciles. Vemos ahí como el decil 10, ahí se nota la crisis, lo que pasó en la crisis, cómo se impactó y bueno, cómo la relación abajo de 1 lo tenemos para los deciles. Sí, el decil 1 ya en 2014 se emparejó con 2008. Ajá. En esa precariedad. Estás regresando a niveles del 2008. A la pobreza a la ultrapobreza de 2008. Pero los demás no tienen recuperación. No, todavía no, así es. ¿Y allí cuál es? ¿El 4? El 4 es el que está casi no le afectó. Abajito del... El que está bajito de 1, no sé por qué asocia el 4. 2, casi no le afectó. Sí, ese 4. Sí, ahí está bien. Ay, qué bueno que no estoy en el 10. Bueno, si hacemos, se puede sacar el ingreso corriente total trimestral per cápita. Si lo hacemos per cápita, pues vemos cómo las variaciones son negativas prácticamente para todos los deciles, excepto el decil 2 que queda tablas, ¿no? Bueno, y el decil 1 que está también casi en cero, ¿no? El coeficiente de Gini es prácticamente el mismo. ¿Cuántos integrantes están en el hogar? El promedio era pues 2.9, 2.8.
la diferencia entre el 12 y el 14 pueden encontrar en la reforma fiscal una de las razones. Ser, sí. Pero no lo han, ustedes no, estadísticamente no lo pueden comprobar. No lo podemos comprobar. Sí, así es. No tenemos la percepción de los informantes. Bueno, más que percepción, ¿por qué dejó de hacer o por qué dejó? Porque sí se va, ahí sí, lo negativo se va hacia los deciles que pagan impuestos. Sí. O sea, que ahí, bueno, uno de los propósitos de la reforma fiscal, que era capturar más dinero de las clases medias y altas para tener transferencias, pues si esa es la razón, sí se cumplió. Sí. O sea, bajó el ingreso total, ¿no? Pero pegándole más a la clase media y al decil 10, ¿no? Sí, aunque en menos a la proporción. Bueno, estos son cómo varía el coeficiente de Gini, el ingreso per capita antes y después de las transferencias. Si vemos, el azul es sin transferencias y el clarita crema es con transferencias, o sea, como si hay un impacto de las transferencias en el coeficiente de Gini. Y bueno, afecta en todo, en la serie histórica es lo mismo. En el 2014 vemos cómo pasa de punto 47 a punto 50. Una pregunta, digamos, sigo insistiendo, ¿se podría, con base en la base estadística, separar el coeficiente de Gini así como lo tienes y dividiendo las transferencias con remesas y subsidios, para ver qué tal el impacto el subsidio incide? Sí, es posible. Yo creo que con la base de datos se puede trabajar ese ejercicio, sí se puede hacer. O sea, el impacto que está teniendo cada uno de los grupos. Ahora, lo que sí tenemos nosotros duda de qué tanto se captan las remesas o qué tan bien se captan las remesas en la ENIG, porque la cifra que captó la ENIG difiere con la del Banco de México y por mucho. Entonces, más o menos en qué proporción, perdón. No me acuerdo ahorita la proporción, pero es significativo. Es significativo. Lo que no sabemos es qué considera el Banco de México, porque aquí sabemos que son lo que los hogares nos reportan. No sabemos si hay transferencias, remesas que están mandando para los negocios y que el Banco de México las esté captando conjuntamente. Entonces, nosotros no las vamos a captar. Así es. No es un gasto para el... nosotros no la vamos a captar. Te manda una lana para que pongas una tienda. Y entonces desconocemos por qué esa diferencia. Pero sí vemos que la remesa... Declaración de las personas, no de las remesas, ¿no? Así es. Sí. Aún así se estima como en $25,000 millones, que son como el 2% del PIB, que es también una explicación de por qué no hay más crisis en este país, gracias a las remesas. Sin ese dinero para las clases más bajas, sobre todo, pues habría ya posible revuelta, ¿no? Pero una pregunta, al margen de esta diferencia entre el Banco de México y ustedes, desde el punto de vista estadístico, ese dato de las remesas sí lo pueden usar para hacer este tipo de comparación y evaluar la política social. Sí se puede. Mi hermano, se puede. Cambiémosle. Ponle micha y micha, Rafael. Sí se puede. La mitad de... Bueno, sí, entonces podemos tener un aumento del 50%. De la política, si pasa de 503 a 470, pues la política social son 30 puntos, ¿no? Punto 03, ¿no? Pues la mitad está haciendo por... Digo, obviamente es una especulación total, ¿no? Va a decir que micha y micha, pero... Y así hay una influencia de la política social del gobierno, ¿no? Pero que tiene un marco no muy fuerte, ¿no? Sí, así es. Modificar la distribución. Claro que para lo que les llega puede ser ¿no? Ya decías en el terreno rural, ¿no? Es como 70-30.
como 30% ya, de sus ya es un ingresos. poquito más... de los ingresos, sí. Sí, o sea, son 30% de sus ingresos, o sea, es una cantidad importantísima. Sí, y sí se puede, con los microdatos se puede trabajar. Y con toda confianza, supongo que hay gente muy ducha que entiende muy bien la ENIC, pero si hubiera necesidad, pues puede venir una gente que maneja bien la base y puede sentarse. Tenemos algunos talleres ya elaborados donde viene una persona y la gente con sus PCs, con sus laptops, hacen ejercicios para explotar la base de datos como para ambientarse, porque es un poco compleja la información que se tiene. Sí. Y desde luego que también les dieran elementos para medir o las mediciones estadísticas para ver qué tan confiable es el dato. Porque hay veces que si no es muy confiable, se puede ver como tendencia, no como dato en sí. Sí. Bueno, estos son algunos contrastes por deciles seleccionados. Por ejemplo, si vemos que mientras en el decil 1 el porcentaje, la participación del ingreso corriente total es solo del 1.9, en el decil 10 es del 35.4. Y si vemos respecto a cómo están en esos deciles los jefes de instrucción y los jefes de estudios superiores, en el decil 1 tenemos que es el 24.2% los jefes de instrucción, mientras en el decil 10 es solo del 1% de instrucción. Y con estudios superiores, pues el contraste del decil 10 es el 50% de decil 10, casi no llega ni al 1% del decil 1, ¿no? Y bueno, pues algunos deciles del medio también son importantes. Entonces, sí vemos cómo está conformado de esta manera los deciles. Bueno, este es los rubros de gasto donde se observa mayor contraste entre los deciles 1 y 10. A ver, nuestros representantes, por favor, podemos quedar así. Mejor ser discreto. No la mía, yo no tengo aparato. Es en alimentos y educación. Bravo. Bueno, aquí vamos a ver la grafiquita. Aquí están los contrastes. Vemos el decil 1 y el decil 10, mientras el rubro de alimentos, bebidas y tabaco del decil 1 es más del 50%, el decil 10 solo es de menos de la mitad, ¿no? De 22.5%. Y en lo que corresponde a educación y esparcimiento, pues entre los 10 es 4 veces respecto al decil. Perdón, yo aquí quisiera ver cómo está la situación respecto a la estimación de la inflación, que es un tema que está referido, que tendría que ver, al principio nos dice, bueno, también sirve como esta información del ENIC también sirve como ponderadora de índices de precios. Sí. En los últimos meses, la verdad me tiene un poco pasmado el comportamiento del índice nacional de precios, el promedio. Hace algunos meses pues, era muy clara el comportamiento del índice de componente no subyacente con respecto al componente subyacente, y dentro del subyacente la parte de alimentos y bebidas, que tenían un incremento muy por encima del promedio. Y a pesar de ello, la inflación promedio seguía siendo baja, no a estos niveles de 2.53, ¿no? para la primera quincena de septiembre, que se presentó. ¿Por qué? Porque si hay un incremento significativo en el precio de los alimentos y un porcentaje muy amplio de la población dedica la mayor parte de su ingreso a la compra de alimentos, ¿por qué esto no se refleja en el índice nacional, en el promedio, en la inflación promedio? Entiendo que tiene que ver con la ponderación que se le da. Sí, con la canasta que se... Exactamente, que se le da a los precios de los alimentos. ¿No distorsiona esto el dato promedio de la inflación promedio, digamos? La verdad no tendré yo el detalle. Yo creo que tiene mucho que ver cómo está conformada la canasta, y de hecho están haciendo ahora una revisión para incorporar algunas cuestiones a la canasta, porque por ejemplo, me parece que no estaba el gasto en celulares y ahora todo el mundo tiene un celular, y
debe ya como va a ser, como que va a ser. Entonces creo que tiene que ver más con la conformación del gas, pero la verdad no tengo, yo no tenía una razón de lo que la situación. Porque hay una comisión. Pero yo puedo llevar la duda a los de índice de precios, a ver qué está pasando. Sí, porque entiendo que hay una comisión que define las ponderaciones para cada rubro de gasto. La ENIC para lo que ha servido es para los ponderadores del índice de precios, y la que ahora sirve para la canasta, para modificar la canasta, fue la ENGASTO. Es una encuesta continua que hicimos de gasto durante 2 años, donde se captaba el gasto todos los días del año, porque la ENIC tiene el problema que el gasto, hay un periodo de 4 meses que no capta el gasto, entonces eso se complicaba para la canasta. Para los índices pues sí les puede servir, pero sí tiene sus limitantes el instrumento como ENIC para el índice de precios, por eso el surgimiento de esta encuesta. Pero sí, yo la verdad, están las personas que trabajan, colegas, ¿no?, que trabajan en esta parte del índice. Sí. Lo bueno es que ellos están aquí, ellos están más fácil de no están en Aguascalientes. Vamos a buscarlos. Bueno, si es por tamaño de la localidad, pues se pronuncia un poco más la parte de alimentos, bebidas y tabaco, la parte rural respecto a la parte urbana, y lo otro es es el gasto en educación y esparcimiento, ¿no? Mientras en la parte urbana es del 14%, en la parte rural es del 9%. Son los que más llaman la atención. Vivienda y combustible, que se gasta más en la parte urbana que en la parte rural. Bueno, esto también este ejercicio es un ingreso corriente total per cápita, pero ajustado. Se ajusta por economías de escala, porque no es lo mismo que viva una sola persona en el hogar, que vivan 2 o que vivan 3, pues tienen que pagar de todos modos la luz, tienen que pagar la renta. Entonces, en ese ajuste con economías de escala, vemos que se regresa prácticamente a o sea, esa diferencia que veíamos hace rato de los per cápita, ya con economías de escala, regresa a una variación más estándar o menos pronunciada que lo que era per cápita. Creo que estoy por... bueno, aquí vemos los coeficientes de Gini, aquí es donde se puede apreciar mejor. Si vemos los hogares con ingreso corriente per cápita ajustado, su comportamiento es muy similar a los hogares según su ingreso corriente normal, a diferencia de los ingresos per cápita, que son los que brincan, son esas barras que salen entre las tres, que la que está en medio. Sí hace una diferencia, y el per cápita como que lo regresa al comportamiento del ingreso corriente. Digo, el per cápita ajustado. Pues el ajustado ya tiene este concepto de la economía de escala. Así es. En el per cápita ajustado se regresa ese concepto de economía de escala, y pues casi lo regresa. O sea, lo que un poco está detrás es, si lo tomamos nomás per cápita, pues sí hace una diferencia fuerte, porque no puede ser... Nada más divides entre el número de la población, pero no necesariamente es el número de integrantes de esa familia. Sí. Así es. Bueno, y finalmente creo que con esto termino. ¿Tienen alguna pregunta en concreto sobre la encuesta para Eduardo? Podemos seguir con tiempo. No, yo nada más conocer la posibilidad, la facilidad de que nos compartieran toda la información. Tenemos personas que en diferentes organizaciones no pudimos acudir, pero valdría mucho la pena tener esta información a través de nuestro correo. Sí, yo les puedo dejar aquí la presentación, y si quieren la distribución interna. La otra es que lo podría yo colocar en un sitio que te pedía para descargar. Nosotros interno. Y la otra es que en el sitio del INEGI, en el apartado de learning, viene, pueden descargar los cuestionarios, el documento metodológico, el documento conceptual,
pueden bajar los microdatos y tabulados que tenemos tanto para la nueva construcción como para la tradicional. Entonces, y cualquier duda, pues, con toda confianza, yo les dejo mi correo, aquí lo puedo escribir. Bueno, ese es el del INEGI, pero aquí lo podemos escribir. Una pregunta, pues aprovechando el viaje. ¿Nunca se ha ensayado si en lugar de usar deciles, se usan percentiles para ver qué es lo que sucede con los resultados de ingreso-gasto? Hemos hecho algunos estudios de percentiles. Lo que pasa es que ya a nivel de percentiles la confiabilidad del dato se pierde mucho por el tamaño de la concesión. Sin embargo, sí hemos hecho algunas, lo podemos hacer con el módulo de condiciones económicas, pero sí se puede hablar, lo hemos hecho por decirles, a lo mejor por una tendencia, una probabilidad, pero se puede hacer a cualquier vez, sí se puede hacer. Se puede hacer ese ejercicio. Por ejemplo, por ahí alguna vez salió un Sí, pero es que puedes saber el último decil, el décimo decil, el percentil, pues el décimo decil, cómo está respecto a los... Sí, ahí se puede ver más la diferencia del... No todos los 12 millones de factor. Sí, pues ya está. El 1.1 millones. Quería aparecer. Por eso aparecemos en Tulum y Eduardo, ¿como cuánta gente se necesita para levantar la encuesta? Es una encuesta. Encuestadores, capacitadores. Bueno, usted ya no me refiero. Como 1000 gentes. Como 1000 gentes. El equipo del INEGI es permanente, ¿no? Para la ENIC no. Bueno, sí tenemos una parte permanente. Toda la parte, digamos, que controla la encuesta. Pero contratamos cada 2 años a los supervisores, a los entrevistadores, a los instructores profesionales, pero normalmente tenemos ya como un banco de información que afortunadamente, bueno, yo no digo, a lo mejor está mal, desafortunadamente no encuentra mucho trabajo, pero lo podemos volver a contratar. ¿Y qué perfil tienen? Es gente que tenga experiencia en el levantamiento de encuestas, que por lo menos tenga preparatoria terminada. Tenemos la gran ventaja que la verdad es que encontramos profesionistas a los que están levantando información por la falta de universidad. Bueno, por lo menos que son 3 meses los que los contratamos desde junio hasta diciembre. 6 meses. 6 meses. ¿Cuándo empieza el levantamiento? Normalmente lo levantamos a partir del 21 de agosto, o alrededor del 21 de agosto hasta el 30 de noviembre, es el levantamiento, pero previo a esto hacemos las capacitaciones. Entonces el personal de control entra desde junio, porque los capacitamos alrededor de un mes y medio. Y además, pues distribuidos en todo el país, ¿no? En todo el país, sí. Normalmente procuramos que sea gente de la localidad, para que conozcan muy bien sus zonas. Por ejemplo, ante la inseguridad, tenemos ya estrategias de la gente que conoce muy bien el lugar. Yo les decía, parece de broma, pero de verdad hay gente que llega con 2 caguamas, se los da a los cuates que están cuidando la zona y le dice: oye, voy a pasar a llegar, pásale, bonito, pásale. Y hacen sus entrevistas. Ya saben, ya conocen el lugar, cómo hacerle para poder entrar. ¿Cómo estás? Que te digas, bien, pues aquí está tu chela, ahora, pásale. Bueno, y hemos tenido en algunos lugares situaciones difíciles, ¿no? Pero bueno, la gente se las ingenia. La gente conoce el lugar, conoce a los líderes y pues tiene manera de entrar. Ahora, la otra ventaja es que con los entrevistadores, con los informantes, en el sitio del INEGI uno puede entrar
y preguntar la personalidad del informante. Si uno le da el nombre, lo ve en la puerta y dice, a ver, enséñale aquí, no te voy a ver quién eres. Puede uno entrar al sitio del INEGI, teclear el nombre y ver si efectivamente ahí sale el entrevistador la foto para ver si efectivamente es el que está dentro. O pueden hablar al 01800 y decir, oiga, tengo una persona en INEGI que dice que quiere hacer una encuesta de ingresos y gastos, su nombre es tal, dígame si está tiene un lunar de espalda. Ahí nomás es el nombre, dígame si se está haciendo esta encuesta. Publicamos en el sitio también las encuestas que estamos realizando para que la gente no lo sorprenda. Pero, a ver, tú decías, tenemos el país unificado, particular. Y bueno, tienes regiones donde la violencia está flor de tierra, ¿no? Y bueno, dices que escoges a las personas de la localidad que están aquí. ¿No les ha tocado en estos últimos años donde ni siquiera el cuate puede sí nos ha tocado. ¿Qué porcentaje? Hay lugares en donde no hemos podido entrar y se suspende el operativo. No es tan grande. La verdad es que ha pesado más lo que decía yo hace ratito de las viviendas deshabitadas que lugares donde no podemos entrar. Hubo una vez en Tamaulipas, no se puede entrar, ¿no? Y hágale como quiera. Hay negociaciones, se habla con los líderes y bueno, de repente dicen, bueno, mira, para este proyecto si te dejo entrar, levanta tu encuestita y luego pero hay otros proyectos que dicen, pero esta otra que traes de victimización o que traes esa, pues bajo tu riesgo. Entonces, pues no podemos poner en riesgo. Si le quieres poner exponer a la no podemos poner en riesgo a los que es parte de la encuesta. ¿Es parte de la estadística? Sí, cuando nos preguntan, oye, ¿qué hacemos? Regrésate. A la persona, ¿no? Dale las gracias y Sí, regrésate. no podemos ahí, si te dejan está bien, si no, no. ¿Y la sustituyes o simplemente ya está? Es contemplado? Ya está tenemos una Es el 15% de chance. A lo mejor, si es una encuesta que va a dar resultados a nivel de entidad, a lo mejor la entidad cojea, pero a nivel nacional no cojea. Y si que llegas a una casa de seguridad, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser. Puede ser. O sea, sí tenemos, no es que no tengamos problemas, sí tenemos, pero tampoco podemos reportarlos porque vayan en riesgo de los mismos entrevistadores. Si de repente decimos, en tal lugar no pudimos entrar por seguridad, es como denunciarlos. Los coordinadores estatales nos han dicho, oye, yo no puedo decir. No respuesta, o sea, no tuve respuesta. No hubo nadie, no hay respuesta, punto. Simplemente no hay respuesta. Sino que se regresa a su poblado. Así es, o sea, lo mañana oye, para que no decimos que no puedes entrar aquí, ¿no? Porque si nos han preguntado, oiga, ¿dónde no pueden entrar? Ahí está, en general, tenemos una no respuesta y publicamos, por ejemplo, en el sitio tenemos esa publicación, acá se los muestro rápidamente. Tenemos caracterización de la no respuesta. Yo venía aquí, traía esto y otro para que no me perdiera, pero ya, y aparte llegué tarde, ¿verdad? No, muy bien. No nos hagas sentir bien la seguridad. No, es que yo quería llegar un poquito contigo para probar lo de... Miren, por ejemplo, aquí voy a entrar a Fuente Proyecto, las encuestas en hogares, y dentro de las encuestas en hogares tengo la ENIG, aquí está la ENIG, y publicamos dentro de la 2014 tradicional tenemos los documentos conceptuales. Aquí tenemos el operativo de campo y ahí podemos ver cuál fue la no respuesta por cuestiones de inseguridad. No me sé mover muy bien. Aquí está. Aquí tenemos los tipos de no respuesta. Aquí tenemos cuál fue la respuesta completa y la no respuesta. Y tenemos una caracterización de la no respuesta para los que fueron por inseguridad. Aquí debe de venir en la siguiente página la caracterización.
por inseguridad, aquí están. Es el Cabo Grueso, ¿Quién es el protagonista? fue por, aquí hubo negativas, la A3 es negativas, por problemas climatológicos, políticos y sociales. Aquí está, la A6 es prevista por problemas de inseguridad. Entonces si regresamos al nivel nacional, la A6 fueron solo 4 viviendas que no pudimos revisar por condiciones de seguridad, ¿sí? De 21.427. O sea, en realidad, como les decía, conocen muy bien su zona, la gente se las ingenia para llegar. Son más por las viviendas deshabitadas las que tenemos una respuesta. Entonces, todo esto está disponible. Ahí lo pueden ver, lo pueden buscar. Claro, luego buscamos internet demasiado. No es fácil hacer toda la información, pero quien quiera hacerse todo, ahora sí que al detalle. Si no, pues igual nos escriben y se los podemos mandar. Y uno puede tener una percepción de... Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias.